Bendecimos a nuestro Dios. En el versículo 11, 19 de Apocalipsis. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y dice el 12: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Dice el 13: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El Padre en su lugar. Alabamos a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando el Señor nos da entendimiento, cuando el Señor nos muestra, nos enseña quién es el Verbo de Dios, hermano. ¿Quién es aquel Verbo que se hizo carne, hermano, y que habitó entre nosotros? Algo, pues, que en otro tiempo hemos leído muchas veces la Escritura y que no alcanzamos a comprender tantas cosas maravillosas, tantos misterios que hay en la Biblia, hermanos. Pues que el Señor va revelando y nos va dando entendimiento a cada día por su grande misericordia. Yo por eso le doy la gloria al Señor Jesús, hermano, porque ahora entendemos cosas que antes no entendíamos. Sabemos cosas, hermano, que son gloriosas, que son de grande bendición. ¿Ustedes se gozan con eso, hermanos? Si hay cosas que han aprendido de Dios por su grande misericordia, hermanos. Qué bonito es tener esta escritura. Qué bueno es el Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Leemos el versículo 13, dice de nuevo, hermano: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y a su nombre sea la gloria, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 1, hermanos. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, el primer versículo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Alabamos a Cristo, hermanos. Fíjense, qué maravillosa es la palabra de Dios cuando dice que Él mandó y existió, hermano. Cuando dijo sea la luz, y fue la luz. Así de sencillo para el Señor hace las cosas por su palabra. Y en la antigüedad, hermano, pues solamente se oía su palabra, solamente era el Verbo, solamente se escuchaba su voz, hermanos. Y ese Verbo era en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. Ese Verbo, hermano, esa palabra, ¿dónde se encontraba o dónde estaba, hermanos? En Dios mismo.
Amén. Esa palabra, hermanos, salía de Dios. Me pongo a pensar, a meditar, aún en uno literalmente, hermano, cuando usted habla o cuando yo hablo, ¿de dónde sale nuestra voz, hermano? Nuestra voz sale de lo interno, de lo que tenemos acá adentro. Entonces, esa es nuestra voz. Entonces, la voz de Dios, la voz o su palabra o el verbo, hermano, sale de Dios. Sale de Él, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Y dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, hermano, fue hecho carne, según aquí dice la Biblia, y habitó entre nosotros, decía el apóstol Juan. Pero ¿de dónde salió? ¿De dónde venía? ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene el verbo de Dios? Pues de Dios, hermano. Él mismo, siendo Dios, vino a este mundo. La palabra de Dios, hermano, sale, el verbo de Dios sale de Dios para venir a este mundo, pero ya no solamente era oída su palabra, sino que ahora era vista, hermano, su palabra. Ahora se veía su palabra, ahora veían lo que era su verbo, el verbo, hermano, podían verlo sus discípulos, y muchos vieron esa palabra en carne, hermano, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Mire, dice la primera carta de Juan, también del apóstol Juan, algo interesante también. Alabamos a Cristo. Miren, cuando uno entiende, hermano, la palabra de Dios, uno sabe, porque Dios le da entendimiento las cosas que uno siente en su corazón y en su vida, y uno quisiera transmitirlas, que todos supiéramos o todos conociéramos la bendición tan grande que es entender o conocer lo que es la palabra de Dios, o entender los misterios que Dios tiene en su palabra. Y dámosle a Dios que nos dé entendimiento y podamos ir entendiendo cada día conforme a su misericordia. Amén. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el versículo 1 dice ahí la palabra del Señor. Amén. Lo que era desde el principio, y luego dice, lo que hemos oído. Y luego dice otra parte, lo que hemos visto, ¿verdad, hermano? Que sí, con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Y luego dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oh, eso es una bendición grande, hermano. Antes no se veía la palabra, pues solamente se escuchaba, pero cuando vino en Cristo, o esa palabra, o ese verbo, hermanos, fue hecho carne, pues ya, como dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y lo dice, y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y anunciamos que aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús. Una comunión, hermano, con el verbo de vida.
una comunión con el Padre eterno. Alabamos al Señor Jesús. Buscamos el Evangelio según Juan capítulo 16. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo para siempre. Gloria al Señor Jesucristo por su palabra, por su enseñanza. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 25. Amén. Dice: estas cosas os he hablado en proverbios. Creo que la versión 60 dice en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que, ¿qué, hermanos? Que yo salí de donde dice el Señor, hermano, que yo salí de Dios. Y lo dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Alabamos a Cristo, hermanos. Dice el 29, dicen sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. El 30, ahora entendemos, fíjense esta palabra, hermano, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Que has salido de Dios. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del hombre, de la boca de Dios, o que sale de Dios mismo, hermano. Cuando le puedo poner el ejemplo humanamente hablando, cuando uno habla con su boca, ¿de dónde sale nuestra palabra? La nuestra, de adentro. Así mismo, hermano, de Dios salió el verbo de vida, de Dios salió la palabra de vida, pero manifestada como, hermano, en carne. Esa palabra que salió del Padre, que salió de Dios, hermano, porque Dios es el Padre, que salió, hermano, vino a este mundo manifestada en carne, no dejando de ser Dios, hermano, de ninguna manera. Porque si la palabra sale de Dios y Él es Dios, pues ahí la misma manera, hermano, de decir, si usted habla y sale la palabra de su interior, pero no deja de ser usted tampoco, ni yo dejo de ser tampoco, solamente que fue manifestado en carne, hermanos. La palabra, el verbo fue manifestado en carne. Pero esa palabra salió ¿de dónde? De Dios mismo, del Padre eterno, con el propósito de venir a este mundo a darnos la salvación a cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Evangelio según Juan, ahí mismo, capítulo 8. Le damos la gloria al Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es muy bueno. Capítulo 8. Santo es el Señor Jesús. Dice el versículo 40 en adelante. Gloria a Dios. Dice: pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y lo dice el 41.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Dice Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios, ¿qué, hermano? He salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él, ¿qué hizo, hermano? Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis oír mi palabra? ¿Alabamos a Cristo, hermanos? Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, dice, mas Él me envió. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y esto me recuerda una escritura que está en Isaías capítulo 55. Vamos a leer ahí, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Cristo, hermanos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Capítulo 55, versículo, vamos a ver el versículo 10 en adelante. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Dice el 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabamos al Señor Jesús. ¿Cómo pone el ejemplo? ¿Cómo habla aquí, hermano, esta escritura? En el versículo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Recuerdo cuando dice la escritura allá en Santiago capítulo 1, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende ¿de quién, hermano? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, y lo principal, hermano, que descendió de lo alto, o lo que vino a este mundo, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición que desciende de lo alto, esa buena voluntad de Dios para con los hombres, hermano, vino a este mundo. Vino esa palabra, ese verbo de vida, por voluntad de Dios. Es un regalo perfecto, es algo de Dios tan maravilloso, hermano, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Biblia. Y dice el 18: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Vamos a Cristo, hermanos. Así como ponía el ejemplo, ¿verdad? Ya en Isaías 55, que como la lluvia y la nieve descienden, hermano, así también su palabra descendió o desciende para obrar salvación, para obrar vida eterna, para obrar en este mundo y hacer para lo que fue enviada precisamente, para la salvación de todos los hombres. Por eso toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, hermanos, del Padre de las luces. Es algo maravilloso lo que el Señor nos dio, o lo que el Señor dio para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Regresamos ahí al Evangelio según Juan capítulo 1. Alabamos a Cristo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesús para siempre. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 9, hablando en la misma escritura donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 9 dice que Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que viene a este mundo. Dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Y cuál es el medio que utilizó Dios para ser engendrados nosotros, hermano? Pues el verbo de vida, la misma palabra que vino a este mundo. Por eso dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Engendrados por el mismo Señor Jesucristo, por su palabra, por su enseñanza, por su amor, por su misericordia, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios, aleluya. Es algo muy hermoso, hermano, tener la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios es tener al mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tener la palabra de Dios en nuestros corazones es como tener a Cristo dentro de nuestros corazones, hermano. Tener la palabra del Señor y aceptar y recibir la enseñanza del Señor es recibir a Cristo en nuestras vidas. Es vivir con Cristo, es servirle a Él, porque entendemos que Él es la palabra que vino a este mundo en carne, hermano, para enseñarnos lo que es bueno, lo que es correcto, para enseñarnos palabras de vida eterna, para enseñarnos el camino que debemos seguir, para enseñarnos con una enseñanza especial, hermano, para que no nos perdamos, para que no nos vayamos por otro rumbo, hermano, sino que seamos guiados conforme a su amor y misericordia. Alabamos al Señor Jesús, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El Evangelio de Juan capítulo 6. Santo nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Dios porque Él es bueno. Tenemos el versículo 26, hermanos. Aquí le seguía una multitud al
Señor Jesús y Él les menciona estas palabras, hermano. Respondiéndoles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Dice el 27: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Esta comida, hermano, esta palabra o este verbo viene por nuestro Señor Jesucristo, porque a este señaló el Padre, que es Dios, hermano. Porque de Él, de Dios mismo salió esta palabra para venir a este mundo y enseñarnos, hermano, lo que conviene hacer. El 28: y dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que me ha enviado, hermanos. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién había enviado Dios, hermano? ¿O qué había salido de Dios, hermano? Pues la palabra, el verbo, hermanos. Era muy necesario y es muy necesario e importante que creamos al Señor Jesucristo, porque Él ha salido de Dios para hablar, para testificar, para decirnos, para orientarnos y decirnos cómo podemos llegar a la salvación de nuestras almas. Si no obramos conforme a lo que Él nos diga o Él nos mande, pues estaríamos perdidos, porque siendo Él la palabra o siendo Él el mismo Dios, hermano, pues no tendríamos salvación o no tendríamos vida eterna si no creemos en el que Él ha enviado, si no creemos a la palabra de Dios, si no creemos al verbo de vida, si no creemos al verbo de Dios, hermano, estaríamos perdidos. El 30 dice: dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obras? 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo, hermanos? El verbo de vida, el pan de vida, la palabra, hermano, para traer salvación a todos los hombres. Qué glorioso, hermano, tener su palabra, entender que Él mismo, siendo Dios, porque a veces hay confusión, a veces hay otro entendimiento, pero cuando usted entiende que esta palabra ha salido de Dios, hermano, usted puede entender, yo también puedo entender que esa palabra en carne es el mismo Dios, porque esa palabra es de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es como decir su palabra, que usted habla de su interior, pues es usted mismo, no son dos. Y esta palabra que salió de Dios, que Dios es espíritu, hermano, pues vino a manifestarse en carne. Esa palabra vino a este mundo para enseñarnos y para darnos la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el verbo de vida. Gloria a Dios por lo que salió de Dios, hermano. Gloria a Dios por lo que salió del Señor y vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia por su palabra, por su misericordia, hermano. Dice el 34: y dijeron al Señor: danos siempre este pan.
Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ya viendo, hermano, aún aquel verbo de vida, aquella palabra en carne, hermano, muchos no creyeron. Por eso es muy importante que nosotros sigamos creyendo al que vino a este mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales soy yo el primero, hermanos. Vino Cristo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino el Señor a enseñarnos el camino correcto, el camino de vida eterna, el camino de salvación. Por eso yo alabo su nombre hoy en este día, hermano, porque Él ha sido bueno para con nosotros, y no tendríamos con qué pagar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El 41: se murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Se fija, hermano? Qué glorioso es entender. Qué maravilloso es saber y entender que Él es el pan vivo, la palabra que vino a este mundo, que salió de Dios para venir a este mundo y enseñarnos llegar a la salvación, hermanos. Ahí ellos no entendían, no comprendían, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados de Dios. ¿Sí somos enseñados de Dios, hermano? ¿Y quién nos está enseñando ahora? ¿No nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, hermano? Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Dice el 46: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y hermano, ¿y quién fue quien vino en carne, hermanos? ¿No dice la Biblia que fue el verbo, precisamente, que aquel verbo, que aquella palabra se hizo carne, hermano, y habitó entre nosotros? La misma palabra o el mismo verbo, hermano, cuando dice que yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Pues la misma palabra vino en carne, hermanos, y la cual yo daré por la vida del mundo. Su sacrificio, su amor, su misericordia, su bondad en Jesucristo manifestado, hermano, para la gloria de Dios y para bendición nuestra. ¿Cuánto nos gozamos con Cristo, porque Él ha sido bueno? Y gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios por el verbo de vida que vino a este mundo a enseñarnos lo que es bueno, a guiarnos por camino
un camino no de perdición, hermanos, sino de salvación, de vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios por su amor, por su bondad. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús para siempre. Salmo 107. Voy a leer la escritura ahí. También está muy hermosa como toda la palabra de Dios. Analizando aquí este salmo, nomás son unos versículos que, como siempre, la palabra de Dios siendo pues muy abundante, hay cosas que nos enseñan a cada momento, a cada instante, y pues gloria a Dios por ello. 107, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermano? Dice aquí, envió su palabra. ¿Y qué hizo, hermano? Y lo sanó. Y lo libró. ¿De qué lo libró, hermano? De sus aflicciones. Dice el 21, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Señor, hermano, siempre envió su palabra, como está escrito allá en Hebreos capítulo 1. Lo leemos también, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Envió su palabra. Y dice el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Les recuerdo, hermano, cómo el Señor les habló a su pueblo muchas veces, hermano, envió su palabra. De hecho, en algunas escrituras que recuerdo, cuando decía, vino palabra del Señor al profeta Jeremías, por ejemplo, o al profeta Geo, venía palabra de Dios para que les enseñara, para que les mostrara lo que era bueno, lo que era correcto a su pueblo. Siempre envió palabra el Señor a su pueblo. Pero cuando dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, envió su palabra, hermano. Aquí es muy diferente, como cuando el Señor habló por profetas, o inclusive hasta por ángeles, hermano. Es muy diferente, porque Él envió su palabra, hermano, en carne. Envió su palabra para hablarnos, para ayudarnos, para librarnos de nuestras aflicciones, para redimirnos, para enseñarnos lo bueno. Que Cristo haya venido, hermano, a este mundo, que Dios haya enviado su palabra en Cristo para ser sacrificada, esa palabra, hermano, la palabra de la cruz, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Es más que el Señor haber hablado por profetas, hermano, o haber hablado por los ángeles. Es más que eso, hermano. El mismo Dios vino a este mundo a enseñarnos, a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito. Él dio su palabra. Él dio su amor y su misericordia en Jesucristo para ayudarnos, para mostrarnos, para que un día podamos estar con Él para siempre. Alabamos al Señor Jesús.
El 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios, hermanos. Envió su palabra a este mundo para librarnos, hermano, para rescatarnos, para pagar por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para enseñarnos, para mostrarnos, hermano, para darnos entendimiento que Él es el verbo de vida, que es la palabra en carne, hermano, que vino a este mundo para enseñarnos y mostrarnos la salvación de Dios. Es algo maravilloso, hermanos, algo maravilloso entender estas cosas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 17, vamos a leer ahí, hermano, también. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Si alabamos a Cristo porque Él es bueno, hermanos. Dios, hermano, envió su palabra para que nosotros alcancemos salvación. Envió su verbo, su palabra, hermano, para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia y un día estar con Él por toda la eternidad. Por eso decía el salmista que Él alababa la misericordia para con los hijos de los hombres. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios, hermano, por la humanidad? Mucha. Y hoy, por su gracia, recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo también. Gloria a Dios. (17:5) Vamos a leer desde el versículo un poquito más atrás, ¿no? Desde el 1, amén. Estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, ¿a quién iba a dar vida? A todos los que queman. Recuerdo cuando leí la escritura, se lo voy a leer una vez más, hermano. Ahí en Isaías 55. Ahorita voy a regresar ahí. Si quiere ahí, espere para que sigamos leyendo ahí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya vacía, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero. El Señor, hermano, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él hacía la voluntad de su Padre, hermano. Sí hacía lo que Dios le mandó, hermano, o el mandamiento que Él tenía como el venir a este mundo. Sí hacía lo que se le había encomendado y sería prosperado para aquello que Él envió, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Señor es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Leo una vez más el versículo
2. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Alabamos al Señor Jesús. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. El 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor, y nadie viene al Padre sino por mí. Queremos ir al Padre, tenemos que venir a Cristo, porque pues Él es el Padre. Él fue el que salió del Padre como la palabra, como el verbo de vida, para enseñarnos y mostrarnos lo que debíamos hacer. Dice el 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean de nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y lo manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Guardar a Cristo en nuestras vidas, hermano. Tener a Dios en nuestras vidas, tener al Señor Jesucristo, hermano, por medio de su palabra. Tener esto, hermano, nosotros conviene, entendiendo que Él es la palabra, que Él es el verbo de vida, que Él es lo que salió de Dios para nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Alabamos a Cristo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio según Juan capítulo 3. Vamos a ver ahí parte de la Escritura también. Si uno viene a Cristo, crea su palabra, crea sus mandamientos, crea lo que el Señor habló, hermano, tenemos vida eterna si hacemos lo que Él nos mande. Tenemos salvación, tenemos redención, tenemos perdón de pecados, todo en Cristo, hermano, todo en el Dios Todopoderoso
verbo de vida para la gloria de su nombre. Capítulo 3 dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues, hermanos, es muy notorio. Para que todo aquel que en Él cree, es como decir, para que todo aquel que en Él cree en el verbo, en la palabra, pues Él es la palabra, Él es el verbo, hermanos. Y si creemos a Él, que es la palabra, que es el verbo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermano? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y también dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la luz es la enseñanza de Dios. La luz es la misma palabra, la luz es el mismo verbo de vida, la luz es la enseñanza de Dios para nosotros. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o aborrece la palabra, o aborrece, hermano, todo lo que de Dios viene, porque no acepta, no quiere recibir al verbo de vida. Y no viene la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos gozamos por nuestro Señor que llegó a nuestras vidas para salvarnos, hermano? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la palabra que vino a este mundo para mostrarnos, enseñarnos el camino de salvación, de vida eterna? Es algo muy especial, hermano, tener la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a leer una última escritura que está en el Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 5. Le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, hermano, por lo que salió de Él para nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 24 y vamos a pasar al versículo 31. Amén. Dice aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, el Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice el 33: vosotros enviaste a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer.
ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y lo dice, que ellas son las que dan testimonio de mí. Toda su palabra, hermanos, Gloria a Dios, aleluya. dan testimonio del Señor. Toda su palabra dan testimonio de lo que vino a hablar este mundo, de lo que vino a enseñar. Recuerdo cuando dice la Escritura que vencieron, se lo voy a leer, no recuerdo exactamente para decirlo como está escrito. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por la palabra del testimonio de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. Por esa palabra del testimonio, por esa palabra que Dios mandó por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos alcanzar misericordia y poder llegar un día a la salvación de nuestras almas. Le damos la gloria a Dios, hermano, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pues así le damos la gloria a Dios, hermano, con esta palabra hermosa y dándole la gloria a Dios por el verbo de vida